El plato fuerte. Bueno, ahora sí nos vamos con el tema migratorio, en donde se plantean los dos grandes ejes que se han venido trabajando con Estados Unidos en función de lo que México identifica que son las grandes prioridades del abordaje del tema migratorio. Por un lado, el desarrollo y el apoyo a los países centroamericanos. Sabemos que esta es una política que ha querido impulsar el gobierno mexicano. Y por otro lado, el tema del otorgamiento de visas para que legalmente puedan entrar desde distintos países de Centroamérica, de México también, y también nos informan de cómo están los números y de qué manera se puede hacer, porque hay muchos engaños, hay una advertencia pues de todos los riesgos que supone el no hacerlo por esta vía. Y bueno, lo hemos estado viendo. Entonces, bueno, la parte, le decía, son estos dos ejes, la parte que tiene que ver con el desarrollo, el apoyo al desarrollo de países de Centroamérica. México ha puesto ya un dinero y ahora el presidente pues desglosa un poco lo que ha sido el no apoyo, ya lo decías tú, sí, sí, del lo que no está haciendo de Estados Unidos. O sea, se están haciendo patos porque, Sí. por ejemplo, Trump que prometió $4,000 millones de inversión y no llegó nada. O sea, ¿dónde quedó la bolita, señor Trump? Ahora que aspira a regresar a la presidencia de los Estados Unidos, hay que preguntarle, hay que cuestionar. Y que Biden lleva $400 millones. La verdad es que qué codos, o sea, son una economía que pues ha sido desde décadas atrás la más importante del mundo. Ahora China le pelea, pero a ver, México tiene el tamaño que 10, 15 veces menos en capacidad económica y está poniendo $150 millones. Estados Unidos 400. ¿Realmente le interesa resolver el problema? Porque no es nada más con el muro y todas las políticas migratorias que tienen, ahora que se termina el título 42, tienen consecuencias. Estigmatizan a los migrantes, pero los hispanos están sacando la casta, digamos, por lo que sucede en Estados Unidos. Son la columna vertebral de su economía. Los migrantes mexicanos son los que se la rifan allá, son los que están sacando la chamba que no quieren otros. Entonces, ¿por qué no darle seriedad a este asunto y no nada más estigmatizar, pegar en el ámbito político electoral? Y esa es una gran reflexión que hace el presidente de fondo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para resolver una situación que nos explota y cuando pensamos que la cosa ya no puede ir peor en términos del drama humanitario, sucede una tragedia adicional, ¿no? Y otra más, y otra más, y otra más, ¿no? Es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar y por eso sigue impulsando México que haya este apoyo, que es una de los dos grandes ejes, y de hecho adelanta pues que van a haber reuniones la próxima semana con este propósito, porque pues no ha quitado el dedo del renglón el gobierno mexicano. Vamos a ver parte de lo que, pues del recuento que hizo el presidente y de lo que informó sobre lo que va a pasar la próxima semana. Se habían comprometido el gobierno anterior del presidente Donald Trump a $4,000 millones y no se invirtió esa cantidad. Y con el presidente Biden, pues una cantidad similar. Pero ayer recibí el reporte de que tienen una inversión, como hemos estado planteándolo, de $400 millones en Centroamérica. Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica y en el Caribe en programas para el bienestar de la gente y estamos invirtiendo alrededor de $150 millones en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos y el Caribe, porque no podemos predicar, hablar sin poner el ejemplo. El presidente Biden está totalmente de acuerdo con nosotros en esta política. El lunes va a estar nuestra representante para la cooperación internacional, Laura Carrillo, va a estar en Guatemala con el embajador de Estados Unidos en México. Y de ahí van a visitar Washington
tienen reuniones con ese propósito de que haya recursos suficientes. Y entre estos puntos de reflexión, dice el presidente, sí que vengan empresas, que den empleo, pero vamos viendo también la protección a los migrantes, a sus derechos humanos, la inversión en Centroamérica, esta posibilidad de que ya no tengan que ir hacia los Estados Unidos. Y en el caso de México nos genera el problema, al ser un país de tránsito, de qué haces con todas estas personas que caen en manos de polleros, que aprovechan estas noticias para pues estar manipulando, desinformando, diciéndole a algunos, oigan, rápido, oye, ya métanle dinero, vámonos a Estados Unidos, vámonos a la frontera, porque como termina el título 42 ya no van a poder pasar. Pues no tiene nada que ver, o sea, no hay una disposición de fronteras abiertas de los Estados Unidos y que se fuera a cerrar, siempre es muy complicado transitar. Y también hay otro punto fundamental, y lo dice el presidente, o sea, quienes pasan por México ya no tienen derecho de ingresar a los Estados Unidos, tendrían que, desde sus países de origen, estar haciendo estas solicitudes, ¿no? Sí. Entonces, sí son muy engañados los migrantes y México tiene la parte más complicada del problema, es qué haces con esas personas y cómo evitas que no caigan en malas manos, ¿no? Sí, y por eso también ha habido una insistencia en que se siga avanzando, en que Estados Unidos reconozca digamos, abrace esta política del otorgamiento de visas, que por cierto, sí, hoy mencionan que se han avanzado muchísimo en ese tema. Hoy las cifras que da Marcelo con respecto a las distintas categorías de visas que se están dando para distintos pobladores de países de Centroamérica y de México, pues son inéditas en muchos sentidos, ¿no? O sea, sí se ha avanzado ahí, pero regresando un poquito al otro tema que tiene que ver con el desarrollo en Centroamérica, hay una cosa que hoy desglosó el presidente que también es importante, porque no solamente es que haya una inversión, ¿no?, en los países de Centroamérica, sino de qué manera se hace esta inversión, para qué. El gobierno mexicano ha estado insistiendo, dice el presidente, hay 4 maneras. Nosotros insistimos en la cuarta, que es pues que se dé de manera directa a los campesinos y a los pobladores, para que entonces ellos puedan desarrollarse económicamente y ellos entonces no tengan que decidir moverse o transitar hacia otros países con mejor condición económica. Estados Unidos, que sí dice que da apoyos y que de pronto lo hace por otros mecanismos, fundamentalmente usa 3. No lo hace con los gobiernos, o por lo que se explica, no parece que les dé mucho crédito, pero fundamentalmente más bien son 2, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y la inversión a través de las empresas. Sí. Hoy el presidente también desglosa cuáles son los asegúnes de esas otras formas que Estados Unidos ha usado para supuestamente ayudar a los países, a otros países de Latinoamérica y de Centroamérica, para volver a insistir que pues el tema de los apoyos directos, ese ya funciona y ya ha sido probado. Vamos a escuchar. La primera es que ellos dicen, tenemos desconfianza de los gobiernos, porque podemos enviar los recursos y no llegan. Nosotros decimos, hay que confiar en los gobiernos. No todos los gobiernos son corruptos. En los países de Centroamérica, del Caribe. Segundo, ¿qué es lo que más hacen, en lo que más confían? Les dan dinero a las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil. Nosotros le decimos, eso no llega a los beneficiarios, porque hay muchísimas organizaciones que ya tienen esa actividad como un modo de vida para asesores, profesionales, burócratas. Lo tercero,
dicen, vamos a promover inversión, que empresas estadounidenses o empresas canadienses inviertan en Centroamérica, inviertan en el Caribe, y así se van a generar empleos. Y de esa forma, pues ya la gente no va a emigrar. Y nosotros les decimos ya para cuando esas empresas empiecen a contratar mano de obra, a generar empleos, pues ya vamos a estar muertos. El planteamiento 4 es, a ver, ya tenemos un modelo que se aplica en Centroamérica, un ensayo en donde de manera directa se le apoya a los productores para que siembren, para que cultiven su tierra, y de esa manera no se vean obligados. Oye, pero ese programa de Sembrando Vida ya lo vino a ver John Kerry, el enviado especial de Biden. O sea, ya se tomó la foto, estuvo muy contento. Nada más vino a pasear el señor, o sea, porque dijo, oigan, qué bonito programa, así lo vamos a impulsar, y no se está viendo claro, ¿no? Y el presidente sobre las ONGs hace una reflexión más amplia, dice, están encerradas, se convierten en estos organismos burocráticos, simplemente obteniendo recursos públicos, inciden en políticas gubernamentales, pero no ayudan directamente a la población. En el caso de la ONU, hay que recordar que él se los dijo en casa. Fue al Consejo de Seguridad y comentó que pues los que estaban ahí tomando las decisiones no salían al territorio, eran más de escritorio, estaban gastando mucho y no había transferencias directas. Es una lógica que tiene López Obrador en materia de políticas públicas, que la ayuda llegue sin intermediarios. Todo aquello que interpreta y ve como problemático en la parte intermedia, dice, eso lo tenemos que eliminar. No es una batalla solo del presidente, pero qué bueno que hable claro y que alce la voz. En el caso de México vemos como varias de estas ONGs sí reciben recursos públicos, no solo de México, sino del extranjero, y se dedican a la grilla política. No están ayudando a la gente directamente, ¿no? Ese es el tema. Una parte es que viven de eso, o sea, que pareciera que los recursos que reciben es para que vivan las propias organizaciones y no para el propósito para el cual fueron creadas, supuestamente. Y el otro es que el propósito de pronto pues tiene dobleces. Hay agendas, además de la que supuestamente defienden estas ONGs. Esto es lo que plantea el presidente, que son, hay que recordar, y él lo recuerda ahora, y por eso vamos a recuperar reflexión que hizo sobre el tema, porque habla de cómo fueron creados a partir del periodo neoliberal y con cuáles agendas. Vamos a escuchar. Es un asunto mundial. Así también operan. Esto desde el periodo neoliberal se empezó a extender. Así también se opera en la ONU, donde supuestamente lo más eficaz y lo más confiable son las organizaciones no gubernamentales. Sustituyen las funciones de los gobiernos, que se constituyen de manera legal, legítima, mediante procesos democráticos. Son como gobiernos paralelos. Hay organizaciones de ese tipo que tienen un doble propósito. En apariencia es para ayudar a la gente, para lo ecológico, para derechos humanos, pero también tienen otra función, que es la de informar a quienes les dan los dineros. Hacen labor no de inteligencia, de espionaje. De espionaje, acusa hoy el presidente, y creo que una cosa importante de poner atención es el hecho de que
pues finalmente tienen un gran problema de legitimidad estas ONGs que nos recuerdan también a los órganos autónomos, porque nadie votó por ellas y finalmente se han venido convirtiendo en gobiernos paralelos que además hacen exigencias, que además si no les dan dinero se convierten en enemigos de los gobiernos legítimamente constituidos. En fin, tienen varios problemas, pero esta reflexión valía la pena hacer el paréntesis para ir a la siguiente parte, que es lo que tiene que ver con el avance en materia de generación de mecanismos por los que legalmente los migrantes puedan acceder a Estados Unidos. Y hoy hablan fundamentalmente en la conferencia matutina de que existen criterios, existen formas de llegar a estos nuevos mecanismos, informan sobre eso para que la gente no sea engañada, lo cual está sucediendo a propósito de la eliminación del título 42 en Estados Unidos. Y lo explicaron ambos, ¿no? El presidente y el canciller Marcelo Así Ebrard. Y sí, México también está empujando estas políticas públicas de una forma bastante eficaz. Como nunca antes se están entregando las visas de trabajo. Y México está tratando que por un lado se pueda contener la migración con inversión, pero que se proteja a los propios migrantes y que se les dé un trato humanitario. Y de esto hablaron también ambos. Vamos a ver. Ahora ya hay canales, ya hay un procedimiento para poder llegar a Estados Unidos, si así se desea. Queremos que se conozca que existe este mecanismo legal. Esto no lo informan los traficantes de personas, los polleros, y engañan porque cobran a quienes buscan llegar a Estados Unidos para que no se haga toda esta travesía, este viacrucis con tantos riesgos para las personas. Le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos, cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. Están diciendo a las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos. No es cierto. Invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos en acceder a la aplicación. Se puede visitar este sitio de la aplicación CBP One para poder hacer el trámite que estoy comentando, o bien dirigirse a las embajadas y consulados. Para los que quieran venir a México y buscar empleo en México, tenemos un portal de nuestro Servicio Nacional de Empleo, que es Empleo, Gobierno de México, para las personas que quieren venir a trabajar a México. No necesitas correr riesgos. ¿Qué les digo a nuestros hermanos centroamericanos? Vayan a las embajadas de Estados Unidos. Ahí los diplomáticos estadounidenses de esas embajadas, de esos consulados, den toda la información, porque existe esta aplicación, pero pueden ir a estos centros, a estas embajadas, y ahí van a tener información. Estos trámites legales no proceden si los hacen en México. Eso también aclarar. Y decirles que nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, muchos riesgos. Y ahí tenemos el número de visas, ¿no?, que se han entregado. Ya esto está comentado en el propio byte del presidente y del canciller. Existen vías para migrar de una manera ordenada, segura, regular y humana. Y tenemos el número de visas obtenidas, sobre todo entre 2022 y a la fecha, ¿no? Es un dato que dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard. Son más de 800,000 visas las que se han obtenido. Y, a ver, vemos el siguiente gráfico. ¿Sí lo tenemos o no? Sí. Ahí está. Aquí está pues el portal, ¿no?, que nos estaban compartiendo. Por un lado está esta aplicación de la que hoy nos informan, y por otro lado este portal para quienes no quieran llegar hasta Estados Unidos, se quieran quedar en México y tener un empleo. Esta otra posibilidad que plantea el gobierno mexicano, y ahí está la de la aplicación también, que, híjoles, a ver, échatela tú. Ahí les va. Está súper larga. Hay que visitar este sitio de la aplicación de CBP
One es un portal único para acceder a distintos servicios. La página es www.cbp.gov/about, /mobile, -apps, -directory, /CBP phone. Sobre todo para quienes nos están escuchando a través de la radio, y los que no, pueden también tomarle una foto a esta pantalla y en su caso pues hacer este trámite de forma directa. Ahora sí tenemos al canciller Marcelo Ebrard, que ha hablado de esta gestión muy exitosa. Me parece que es un dato que o no se había dado a conocer o no lo habían comunicado de forma eficiente, porque hablar de más de 800,000 visas que se han entregado precisamente por la labor de México, me parece que es un éxito. Vamos a escuchar al canciller. Se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo, movilidad laboral. 885,000. Esto nunca había pasado. ¿Cómo se desglosa esa cifra? En el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos, se alcanzó la cifra de 360,656 visas. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360,000 este año en curso. Y además se abren centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia. Bueno, y ya rápidamente para cerrar, también dieron información en esta conferencia matutina sobre cambios consulares que se han dado en el último tiempo. Vamos a ver lo que informó el canciller Marcelo Ebrard. A partir del 22 de mayo se van a poder programar por WhatsApp a este número 424-309-0009, 424-309-0009, las citas en los consulados, que es uno de los motivos principales que nos han insistido que tenemos que mejorar. Otra cosa importante de informar es que la matrícula consular en cualquier consulado se va a poder tramitar sin importar el estado en el que residan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Vamos a tener un aumento salarial para el personal que tenemos en ventanillas en nuestros consulados entre el 5.9 y el 14% por instrucciones del presidente de la República. Se creó un programa que se llama Defensoría Personas Mexicanas en Estados Unidos. Se ha apoyado a nuestros connacionales que están en procesos penales por delitos graves, porque les ponen sentencias desproporcionadas muchas veces porque no tienen buena cobertura jurídica. Y esto nos ha llevado a que el 98% de los casos hayamos tenido éxito, particularmente cuando se trata de pena de muerte.